Muy buenas tardes, mis queridos amigos televidentes de este tu espacio preferido de todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Diálogos y análisis. Con los productores Cristóbal Díaz, cariñosamente Chano. Francisco Blanco Moya. Y un servidor de ustedes, Pablo José Rodríguez, y hubiera cariñosamente Joselito. Buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes, hermano Joselito. Un programa verdaderamente, ¿cómo podíamos decirlo? Lleno de duelo, lleno de pesar, de tristeza, porque sigue siendo noticia hoy sábado la desgracia que aconteció el pasado lunes 8 de abril, donde colapsó el techo de la discoteca, el centro familiar por excelencia, el monumento al merengue, el Jet Set. Hemos visto en todas las noticias lo que aconteció, todo lo que involucró esta desgracia. Con decirle que uno de los primeros enterados de este hecho fue el presidente de la República, porque una de las víctimas, la gobernadora de la provincia de Montecristi, que está bajo los escombros, le dio una llamada al presidente de la República pidiendo socorro. Y eso motivó a que el presidente pusiera en alerta todos y cada uno de los equipos gubernamentales de seguridad de nuestro país. Eso es así, hermano. Un día bien triste, lamentable, la madrugada del pasado martes, donde el desplome del techo de la tradicional discoteca IXC hizo perder cantidad de vidas, creo que algunas 221 según el último informe del COE, y 149 heridos, 189 heridos, sí, 189 heridos, gracias Chano, para un total de 410 personas afectadas, sin los que también se vieron afectados, quizás no tan graves como esos. Y que fueron despachados inmediatamente. Mira, yo quiero decir algo con respecto al tema de ese trágico suceso, señores, que según una estadística que hay, es el segundo más trágico en el mundo. Solo lo supera un suceso que hubo en una discoteca en otro país, siendo este el segundo. Ese día, señores, yo debo decirle que fallecieron personas muy cercanas a uno de mi sector. Falleció una joven en la flor de su vida de 33 años. Vaya mis condolencias para la familia Flores por la pérdida de su familiar Carolina se llamaba. Y de verdad una familia de toda la vida en nuestro sector y muy respetable. El general Flores Quesada, encargado de la seguridad de la vicepresidenta, perdió una sobrina ahí. Lamentamos mucho esa pérdida y de todos los dominicanos que de una u otra forma se han visto afectados. Yo creo, señores, que en lo adelante las autoridades van a tener que revisar el tema de las infraestructuras en todos los sitios de diversión y en todas las estructuras que hay. Me refiero en este caso a los centros de diversión porque son abarrotados por personas y que el tema de la música va impactando las estructuras. Y de verdad que yo creo, Joselito, que van a tener que revisar eso. Escuché que hay una comisión de peritos nacionales e internacionales que van a venir a revisar, a ver cuáles fueron las posibles causas de este trágico suceso que ha llenado de luto y dolor a nuestro pueblo dominicano. Y realmente, inclusive de esas 221 personas, esa cantidad puede seguir incrementándose por la cantidad de heridos que están en cuidado intensivo en una situación muy crítica. Realmente es muy lamentable la muerte de nuestro querido merenguero Rubí Pérez. Lamentable. Nuestro pelotero Octavio Dotel. También Enrique Blanco, cariñosamente Tito Blanco, de Jaina, que realmente ahí hubieron alrededor de media hora por la descomposición que tenían los cantidades de muertos que hubieron allí en Jaina, y así como en otra parte del país. Bueno, esta fue una desgracia que ha tocado toda la República Dominicana y parte del mundo. Y el mundo entero. Sí. Como dijiste tú, Cristóbal, solamente de San Cristóbal
y Jaina, porque Jaina pertenece a San Cristóbal. 25. 25 de Jaina. 25 personas que fueron. Sí. Sí, es que mira que sucedió con respecto al tema de Jaina, que hay una asociación que ellos tienen que se llama Jaina Dorada, me parece. Los Jaineros Los Dorados. Jaineros Dorados. Sí. Que De ese oro. momento, ese día, le iban a hacer un reconocimiento a Ruby Pérez. Y por eso tú ves que hay personas mayores que están dentro de los escombros, que han fallecido, y era que iban precisamente a hacerle ese reconocimiento ese día a nuestro querido merenguero Ruby Pérez, el cual de verdad yo particularmente me encantaban sus canciones, la voz más alta del merengue. De hecho, fui al Yesé en varias ocasiones a verlo y lamento la muerte de Ruby, de todos. Mira, los esta dominicanos. desgracia tocó todos los rincones del país, porque ahí habían familia de todas partes. La discoteca El Jet Set era la discoteca excelencia de todos los dominicanos, aunque tenía un nombre de élite, Jet Set, ahí frecuentaba todo el mundo. Si usted tenía un cumpleaños, si le llegaba una visita del extranjero, Sí. Allí se iba a parar. no solamente murieron dominicanos, murieron varios venezolanos, Venezolanos, colombianos, italianos, estadounidenses. francés, un francés, también murió. un haitiano. Un haitiano, sí. Así que, entonces, ¿cómo le tocó a gente conocida de Y uno? murió nuestro amigo Nael, Sí, que porque mañana le tienen un culto. ahí en la funeraria Blandino de la Blandín. Oh, el velatorio. El velatorio. Ok. Mañana, en la- Señores, también yo creo que debemos agradecer en su justa dimensión la colaboración de ese presidente que tenemos. Señores, el presidente, la vicepresidenta y la primera dama, la alcaldesa Carolina Mejía y todos los organismos de seguridad del Estado, de verdad que hay que, señores, reconocer el trabajo que han estado palmo a palmo, día a día, tratando de recuperar la mayor gente con vida y de darle asistencia a todos los heridos. Señores, Hay que también, reconocer muy eso. especialmente a Juan Manuel Méndez, Sí, Juan Manuel se Méndez. desplomó, Presidente Se del desplomó COE, totalmente. director del COE. general Juan Manuel Méndez. Miren, y la solidaridad nacional no se hizo esperar. ¿Sabe? Ahí los dominicanos llevaron agua, llevaron comida, Gatorade, refresco, de todo, Hubo de un todo. apoyo total. Una solidaridad internacional también. Vinieron socorristas de Puerto Rico. De México, y de Irak. Israel, de Israel. de Irak también. Sí, eso es para que ustedes vean cómo nosotros, con esta desgracia, todo el mundo ha sentido en carne propia, porque han llamado al presidente, a nuestro presidente Luis Abinader, los presidentes de muchos países latinoamericanos, incluyendo el representante de la Comisión Presidencial Haitiana, Sí. que por supuesto alguien tuvo que pronunciarse porque ninguno había tenido la delicadeza de mandarnos un pésame. Cuando nosotros fuimos los primeros que nos presentamos, cuando la desgracia haitiana. Pero eso te iba yo a decir. Lo mínimo que puede el representante del gobierno haitiano hacer es mandarnos un pésame cuando nosotros fuimos el primer país en llegar a territorio haitiano, cuando el terremoto, con todo, a darle socorro y desbordarnos en ayuda de toda forma con nuestros hermanos haitianos. O sea que eso es lo mínimo que puede hacer, darnos unas condolencias en un momento como este, de verdad que sí. Mira, resaltar también que el director general de aduana, Eduardo San Lobatón, abrió las puertas de la Dirección General de Aduana para que se instalara ya un centro de donación de sangre, que fue abarrotado por todos los más dominicanos. de 500 pintas. Oye, por todos los dominicanos, demostrando, señores, que en momentos como este estamos todos unidos, sin importar banderilla ni nada, solo lo que se ve es la ayuda a quien lo necesite en ese momento. Quiero que sepa también que Carolina Mejía, en el cementerio Cristo Redentor, Sí. puso a disposición 150 nichos. Muy importante. Gratuitos Muy importante. para todas las personas que estuvieron en ese accidente. Y que no tuvieran disponible un nicho para sus familiares, sobre todo. Claro. Porque ustedes saben que esto ha tomado a uno de una forma que no había capacidad en patología forense Sí, para identificar los cuerpos. Hay mucha gente desaparecida y como tenía que ser, lamentablemente, tú sabes lo que es tú perder un ser querido y ya tú lo identificaste
y que no te lo entreguen. Pero había que cumplir con un protocolo, porque hay que hacer un acta de defusión. Claro. La oficialía civil, se instaló una oficialía civil, la Junta Central Electoral, Exacto. para agilizar, por instrucciones del presidente, ahí estuvo Revisando Antoliano las Peralta, huellas el consultor consultor jurídico, jurídico, por instrucciones del presidente, para agilizar de eso, porque venían las quejas. Sí, Estaba mira, la clínica, es que, mira que lo que, mira que lo que, abarrotado. mira que lo que pasa es que, señores, con la magnitud de gente fallecida y que había que hacerle autopsia, era un caos. Se volvió un caos ese centro ahí. Entonces, hicieron un protocolo de cómo iban a ir pasando la gente y todo eso. Bueno, y se ha logrado ir avanzando en No, ese y te sentido. digo más, En las ese clínicas, sentido. hospitales estaban abarrotadas. Tengo un amigo que fue a la clínica Independencia y tuvo un día y medio para que lo atendieran. No por el accidente, qué estuvo por fuerte. otro tema de salud. Sí, por otros temas de salud. De salud, y oye, estuvo justo un día y medio que no lo pudieron atender hasta ese momento. Hay que felicitar a esos equipos. Esos rescate, héroes. Esos héroes anónimos. Esos héroes. Porque verdaderamente tuve la oportunidad de observar en el día de ayer, en esta misma semana, pero al final, el jueves, por ahí, no fue ayer, fue el jueves, cuando cerraron todo lo que eran los rescates, al general Méndez, al pasado general Méndez, y hoy director del COE, cómo se le salieron las lágrimas. Sí. Eso que aconteció Se con él, desplomó, no podía ni hablar. no aconteció a todos. Cuando nosotros veíamos ese sepelio de Rudy Pérez, que tenemos fílmica por ahí, o el sepelio de Octavio Dotel, señores, eso verdaderamente Tengo un cliente inclusive, que me voy a reservar el nombre, que se salvó por los pelos. Andaba con un amigo que el amigo murió. Mira, en ese sentido, una joven que falleció, que trabajaba con la hija mía, había invitado a mi hija para que vaya ese día al YEXE. Y la hija mía no quiso porque tenía que trabajar al otro día. Y por eso no estaba la hija mía involucrada ahí, gracias a Dios. Bueno, en ese mismo tenor, el hijo mío mayor, Pablo Jesús, tenía previsto frecuentarlo también, porque una amiga, unos amigos lo habían invitado, pero él tenía una visita de unas parejas de esposos desde Colombia y prefirió llevarlo a la playa. Por eso no fue. Y se entera del desastre porque un amigo de él fue a buscarlo y antes de entrar al YECE se encontró 3 minutos antes con la desgracia. Así que ahí, en esa desgracia, fallecieron camareros, banqueros, choferes, médicos, ingenieros, periodistas, DJ, peloteros, militares. Joselito, falleció el presidente de la FP Popular, su esposa y una también una hermana y su esposo, el hijo del ministro de Obra Pública, Eduardo Estrella. O sea que, de verdad que es una tragedia, señores. Mire, que han enlutado este país por mucho tiempo. Ese duelo de verdad en el corazón lo vamos a llevar los dominicanos por mucho tiempo, porque en la historia de este país no se había registrado una tragedia de esta magnitud. Yo quiero decir algo, señores. Miren, la normativa estructural y arquitectónica de este país, a raíz del terremoto de Haití, no recuerdo cuántos años hacen del terremoto de Haití, fue revisada. Yo creo que ahora va a haber que revisarla de nuevo, Joselito. Porque es que, señores, tenemos que evitar que sucedan otras tragedias así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Revisando los grandes estructuras que hay. Mira, por ahí están hablando... Las grandes y viejas estructuras. Exactamente, a eso iba a mencionar, las grandes y viejas estructuras. Yo he visto unos videos del puente de la 17, que no sé qué tan real serán, porque no tengo información Son reales fidedigna de eso. Que un medio masivo de comunicación se hace eco, es porque lo ha comprobado. Bueno, pero mira, de verdad, eso hay que ponerle atención, señores. Hay que ponerle atención. Debajo del puente de la 17 viven muchas familias. Sí, que hay que ubicarlo en otro lugar. Hay que ubicarlo y aparte de ubicarlo hay que reparar ese puente de la 17, hay que repararlo. Y como dije al principio, todos los sitios que aglomeran cantidad de gente tienen que ser verificados para evitar otros sucesos igual. Ese YECE inicialmente era el Cine El Portal. Cine El Portal. Hace más de 50 años. Ahí íbamos a echarnos nosotros y Joselito, todos íbamos a hacer Cine Portal. Entonces la estructura para una discoteca no es lo mismo
ahí hubo fallo. Inclusive hubo un incendio en el 2023, que precisamente eso debilita inclusive la estructura de la discoteca. Bueno, inclusive dicen que en el mismo día inclusive estaba cayendo arenilla, que inclusive el DJ de ahí se salvó porque precisamente en el momento que le avisaron que él iba a ver, salió y en ese momento se derrumbó el cine. Bueno, es una familia muy querida por nosotros y muy respetada, la familia Espaillat, con doña Grecia a la cabeza, Antonio, Mari, su esposo, entre los otros hermanos, pero ellos estaban tan ajenos de esa situación que ellos frecuentaban el local, sí, siempre estaban presentes ahí, pero esto le cayó por sorpresa. Y nosotros siempre estaba en la mesa VIP, sí, junto con otra gente, junto con los mismos peloteros. Sí. Bueno, este y otro comentario nosotros tenemos que ampliarlo luego de estos breves consejos comerciales para continuar con su programa Diálogos y Análisis. Continuamos con su programa preferido, Diálogos y Análisis. Bueno, hermanos Cristóbal y Francisco, verdaderamente esta catástrofe no ha llenado de duelo a todo. Por eso hoy tenemos nosotros este lazo de condolencia, una manifestación de dolor. Creo que todos tenemos que tratar de alguna u otra manera confortarnos. El simple hecho de que el presidente de la República haya ampliado lo que es el duelo nacional es para que nosotros sigamos meditando en familia sobre lo que a cualquiera nos puede pasar, porque fueron muchas familias las tocadas y no hay con qué comparar. Tuvimos el COVID, muy bien, que se llevó 4,000 y pico de personas, sobre todo ancianos, pero eso aconteció en el mundo entero y fueron secuencialmente, pero esto fue en un solo día, en fracciones de minutos. Hemos visto la fílmica, hemos visto los videos de la gente siendo rescatado, tratando, procurando no perder la vida. El momento antes, donde está el artista en la pista, cantando, y cómo todo se viene abajo. No, y sobre todo, señores, la amargura, el dolor que pasaron esos seres humanos durando 24, 48 horas atrapados. Señores, es una tortura, de verdad. Tú querer que te saquen de ahí, no hay forma, porque, señores, yo también vi gente criticando al organismo de socorro, en el sentido de que duraba mucho, que esto, señores, procurando eso es todo un protocolo para tú remover esos escombros. Para tratar porque si no lo hace, como dicen las mejores prácticas y de forma profesional, tú en vez de ayudar lo que puedes desayudar. Con unas normas internacionales. Y en vez de salvar vidas, hacer que esa vida se pierda. O sea, tenemos que estar claros en eso, las personas que están criticando a los organismos de socorro. Señores, yo quiero que no se me olvide mandar nuestra condolencia a los familiares del director de infraestructura urbana de la alcaldía del Distrito Nacional. Esta persona y yo estuvimos compartiendo el sábado antes de la tragedia en un programa de sector iluminado que inauguró la alcaldía en la Cayetano Hermosén. Una persona con la cual yo no tuve mucha cercanía, pero que vi que es una persona de verdad muy ecuánime, era una persona muy ecuánime, una persona muy tratable, y falleció ahí también en este trágico suceso de la discoteca Yesé. Vayan nuestras oraciones con él y todos los fallecidos. Sí, realmente fue lamentablemente el último baile de Ruby Pérez y de 221 personas más. Que realmente el Ruby Pérez, inclusive, la muerte cuando te va a llegar, él tenía previsto la actividad el día 14. El día 14 y la adelantó. Y sencillamente la adelantó porque tenía planificado un viaje para Houston. ¿Donde su pareja, su actual pareja? Sí, exactamente. Una pareja que tenía, que realmente, lamentablemente, inclusive hacía un mes, cuando le habían dado el soberano.
Sí, y dicho sea de paso, el año pasado se le dio un soberano a la trayectoria al mérito. Y en esta ocasión fue uno de los artistas invitados especiales, donde él puso como siempre el arte, su arte del merengue. No, y el 21 de marzo inclusive le celebró una fiesta sus 15 años, a su hija de 15 años. Dios mío, sí. Lamentable. Donde inclusive, le dedicó una canción que le compuso. Una canción, no, y una palabra, una carta que le escribió bellísima. Y que La voy a ver si la encuentro aquí para ver si la leo. Lindísima canta esa hija de Rubí Pérez. Bueno, Sí. hay una que es corista que sobrevivió, gracias a Dios, ella y su esposo. Y ella narra cómo vio que le cayó una viga a su padre y cómo comenzó a llamarlo y cómo cayeron ella y su esposo. Y el esposo le dijo, trata de salir tú adelante para que nuestro hijo no pierda a su padre y a su madre. Y gracias a Dios ella salió adelante y él salió después. Y el saxofonista, también murió en el acto. Sí. A ese le cayó una viga sobre la cabeza. Entonces, fueron muchas personas que... La gobernadora de Montecristi. La gobernadora, Milcy que Cruz, fue la que dio la hermana voz de alarma. Hermana del pelotero Nelson Cruz, el gerente del equipo dominicano. De hecho, ella llamó al presidente y le dijo lo que había sucedido y que Y por eso enviaran la prontitud. las ambulancias, y el presidente se activó. Pues, señores, para que ustedes vean, eran las 1:00 de la mañana, ella se comunica con el presidente y el presidente aún estaba trabajando en el Palacio Nacional. Eso O sea, era, que es una era- persona- era específicamente la desgracia aconteció a las 12:45 de la noche. Y él le llegó a las 12 del mediodía, de la noche. Justo, A las 12 no, a la 1. A la no, a una, las 12 de la noche llegó él. Ah, ¿quién? A Jet Set, Rubí Pérez. Rudy Pérez. Ah, Rubí Pérez llegó a las 12 de la noche y a las 12:44 fue que hubo el accidente. Sí. Que inclusive, para que tú veas cómo cuidaba inconscientemente a su hija, ella empezó cantando y le dijo, no, déjame a mí ahora continuar. Y justo cuando él estaba cantando fue que se desplomó el techo. Mire, sobre la infraestructura, yo decía que una familia muy respetada y muy querida por nosotros, pero ahí hubo negligencia, porque primero ese local, como dijo Chano anteriormente, Cristóbal, Francisco, había recibido una catástrofe anterior, que fue un siniestro, Quedó sentida esa estructura. y habían recomendado hacerle remociones, reforzamiento, y en el techo le habían hecho 2 o 3 capas. Tenían aire acondicionado instalado. Y planta de emergencia. Dice que planta también. O sea, que la sobrecarga puede ser producto también. Eso fue lo que provocó, evidentemente. Porque esa fue una estructura que cuando deja de ser cine y se convierte en discoteca, le hace un armazón en hierro para soportar las luces, para soportar las decoraciones, la música, los conductos de aire acondicionado, el sistema de tubos antiincendio. Todo eso es soportado con clavos desde el techo. No, Y y tú esos sabes- clavos son explosivos y expansivos. Y aparte de eso, la mejora que le hicieron de colocar cambio de aire acondicionado con toneladas de peso. Sino que eso pesa mucho, esa consola. Bueno, aquí hay un ingeniero que sabe de eso. Y aparte de eso, sí, específicamente eso, y aparte de eso, que ya vería erosionándose el techo. Sí, mira. Chano, mira qué sucede. explícanos de esa carga, Mira qué ahí, sucede. por favor. Es que inclusive inicialmente la estructura del techo no estuvo muy bien hecha. Precisamente inclusive usaron arena de playa, creo que le llaman, donde Ahí se estamos. debió usar, arena Itabo, donde realmente debe usarse una arena azul, que es precisamente para hacer más compacto el techo, e inclusive una impermeabilización. Este techo ya tenía falta, había filtraciones que corroían la varilla, y al final por eso fue poco a poco, se fue debilitando. Inclusive Eso fue lo que dicen- provocó el colapso. Claro. Dicen que inclusive constantemente tenían que estar barriendo
porque vivían cayendo arenillas. Hay No, videos. pero en ese mismo tenor. Sí. Mira, yo no sé qué tan cierto sea eso, Chano, porque yo he visto algunos videos, pero señores, si ya te está enviando una señal clara, esa estructura, oye, eso era impostergable, el ir a hacer un remozamiento de esa estructura. O sea, yo no quiero emitir juicio de valor, tú sabes, sin Más a una, pero- a una pero- familia pero- que uno lo aprecia tanto. Exactamente. Pero hubo descuido. De verdad. Porque Hubo irresponsabilidad. Hubo un fallo ahí, no hubo un puede fallo, ser. en verdad. Porque un lugar donde frecuentan tanta gente, además, la música, ustedes saben que la música provoca erosionando, vibraciones, claro. y el aire acondicionado por demás. Sí, claro. Entonces, todo esto nos da a nosotros No, la oportunidad. Y en la música, el impacto de la música también no es lo mismo en una discoteca, que es mucho más elevada el sonido, que en un cine. Entonces eso provoca también, le provoca fallo. Es probable que cuando ellos se instalan ahí, donde estaba el cine, no se tomaran en cuenta que la estructura de una discoteca y la de un cine eran diferentes. Eran diferentes y que ellos tenían que adecuar esa estructura, valga la redundancia, a una estructura más fuerte que sirva para aguantar esas ondas que emiten ese sonido y las orquestas que van. Además, Chano y Joselito, el poner toda esa carga en ese techo. Miren, Chano, y tú me corriges, las estructuras tienen sitios donde es para cargar. Hay otras que tú no puedes ponerle carga porque no están hechas, No están fabricadas preparadas, desde el exactamente. inicio para cargar. Entonces, no sé si todo eso lo tuvieron en cuenta al momento de sobrecargar esa estructura, ese techo. Porque, señores, ustedes se fijaron que fue un carácter totalmente del techo. O sea, no quedó un pedacito que digan, no, pero fue, no, un carácter como cuando tiran una bomba y cualquier cosa así. Mira, es evidente que Fue una cosa esto increíble. nos mueve a nosotros a reflexión y una alerta, Cristóbal, Sí. Francisco. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras viejas. Sí. Decíamos antes fuera del programa lo que está aconteciendo con el puente de la 17 al inicio del programa. Y decimos también lo que está aconteciendo con el edificio viejo de lo que era la Suprema Corte de Justicia detrás del Senado y la Cámara de Diputados, del Congreso Nacional. Hay unas fílmicas por ahí que se ven totalmente una El filtración y techo, una grieta. el techo que se ven las varillas. Y que tiemblan cuando la gente pisa. Según me dice un hermano mío que es abogado, que frecuenta ese Palacio de Justicia ahí. Tú sabes que inclusive Rubí Pérez estaba pensando retirarse, dice Zulinka, la hija de Rubí, que ellos inclusive, él estaba pensando retirarse, había hablado inclusive con el mismo Rubí Pérez, porque ella y el esposo le habían comunicado que querían hacer una orquesta entre ellos, que inclusive Rubí le sugirió que le pusieran el nombre Los Hijos de Rubí Pérez, a esa orquesta nueva que ellos quieren hacer. Mira, y para concluir, Porque los dos son cantantes. en cuanto a la estructura y el llamado de atención, porque en la ciudad colonial, que son edificios coloniales, se están haciendo muchos hoteles boutique. Muchos hoteles boutique y también se están haciendo muchos centros de diversiones, discotecas, restaurantes. No, y Ahora mucho, mismo. espacio público, Sí, muchos espacios empresas públicos, públicas que son muy antiguas. Entonces es propicia la ocasión Para que se revise. para que se usen todos los estándares de calidad. Esos edificios hay que hacer un armazón. ¿En qué? En hierro, en metal, para que soporte esas viejas estructuras. En hierro y rellenarlo en concreto armado, diría yo. Sí, Miren, esos edificios, por ejemplo, de Honduras, esos balcones de Honduras, ya tienen 55 años. sí, 55 Entonces, y eso es propicia la ocasión para que se revisen también. años, 56 ya. Entonces, todo eso que yo estoy diciendo y que dicen ustedes, hermano Francisco y hermano Cristóbal, es para que las autoridades, porque esto no es una situación política, no, es una situación de prevención nacional, de protección, de evitar De catástrofes. protección de al vidas, pueblo dominicano. De seguridad de nacional. seguridad. Esa es la palabra. De seguridad nacional.
porque de eso se trata, señores. En la medida de que nosotros ponemos candados a tiempo, no se meten los ladrones. Tiene que ser más, mi hermano Joselito y Blanco, tienen que tener más dureza con la exigencia de las leyes y de las normas para que las cosas no sigan Planeamiento pasando. urbano. Planeamiento urbano, sí. ¿Eso es así? Yo creo que el hecho de que todos los dominicanos nos hayamos unido en un solo dolor, en un solo duelo, en esta resiliencia, que es el momento de nosotros recogernos, es el momento de nosotros reflexionar. A propósito, hermanos, sin cambiar el tema, de que se avecina una fecha en que muchos dominicanos pierden la vida por imprudencia. Sí. Semana Santa. Aunque hay muchos que ya se han desmontado de Semana Santa. Sí, sí, porque de hecho han suspendido muchas de las actividades que había en Semana Santa. Pero como tú dices, hermano José, no deja de ser un periodo en el que se pierden muchas vidas en ese asueto de Semana Prudencia, Santa. señores, en esta Semana Entonces, Santa. señores, hay que tener prudencia, vamos a tener prudencia en esta Semana Santa para evitar que ya con toda esta cantidad de fallecidos que tenemos, se vayan a incrementar las cosas. O sea, le estamos pidiendo desde aquí prudencia al pueblo dominicano en estos días que vienen para que, señores, este duelo que tengamos no sea mayor. Mire, antes de ir a la pausa, decir que ha habido problemas para la identificación de la mayoría de las damas. No sé si lo dijimos al inicio. No lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando rescatan un cadáver de un hombre, en la cartera está la identificación de los bolsillos. Cierto. Pero las damas usan la cartera y la colocan sobre una silla, sobre la mesa. Sí. Entonces, ese es el problema que ha habido con las damas. Para con la identificar a las identificación mujeres. En patología forense. Sí. Realmente es más difícil. Y hay mucha gente desesperada y con razón. Lo que tenemos que es tener tolerancia, paciencia, de una parte y otra. Y reconocer que el que pierde un ser querido Se desespera. Hermanos, desespera, hermanos, se desespera. es que patología forense está sobrecargado de trabajo. Hay que tener paciencia para hacer las Y cosas solamente bien en el hechas. país hay 60 patólogos forenses en el Distrito Nacional. Miren, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que el director de patología forense, me parece que es el director, había pedido que se emitiera un estado de excepción porque se sabe toda esa gente que llevaron del YC que produjo su muerte y que Aplastada. se exonerara el tema de la autopsia que había que hacerle a cada cadáver, pero entiendo que legalmente eso No, no hay era... que cumplir con el... Legalmente no era Con el posible. protocolo. Del acta de defunción. Exactamente, Sí, claro. porque a cada cuerpo individualmente había que hacerle todo el procedimiento Claro. para un tema legal. Señores, vamos a una breve pausa para continuar con más comentario y contenido en este su programa Diálogos Y análisis. Continuamos con su programa Diálogos. Y análisis. análisis. Bueno, hermano Cristóbal, hermano Francisco, para concluir este tema tan penoso Y triste. y triste Dios. que nos ha embargado a toda la sociedad dominicana y del mundo, desearle a los parientes nuestro más sentido pésame, paz, conformidad y sobre todo paz eterna a estos seres queridos que partieron al encuentro con el Señor. Solamente Dios sabe cuándo, dónde, porque la muerte viene como ladrón en la noche y no hay mejor oportunidad de darle un hasta luego. Que brille Entonces, para ellos la luz eterna. Así mismo es. No, y muchos tendrán indemnizaciones, pensiones, inclusive tengo entendido que Eso te iba a decir. ofrecieron pensiones a todos los muertos, inclusive, no a los muertos, sino a los familiares de los muertos. Sí. Deben ser indemnizados de una u otra forma. No sabemos si esa estructura tenían seguro al día, porque no es muy común. Bueno, ese otro tema, Joselito. Esperemos, Y señores. espinoso y largo. Esperemos Sí. que esa estructura estuviera asegurada contra temas de daños civiles,
contra incendio, daños a terceros, o sea, todo lo que amerita a nivel legal de seguro para que pueda los propietarios de ese lugar llevar a cabo, tú sabes, ese proceso, porque yo sé que va a ser un poquito difícil, aunque también he de reconocer, el dueño, los propietarios de ese negocio, yo sé que nunca en su vida se imaginaban que eso iba a suceder y mucho menos querían que una cosa así sucediera, porque esa es una tragedia. Porque le pudo tocar a ellos mismos. Pero claro que sí, frecuentaban. le pudo tocar a ellos. Siempre. Sí, siempre. Mira, por último... Lo que sucede es que él estaba en Las Vegas cuando pasó. Sí, hacer una sugerencia en nombre de nuestro programa Diálogos y Análisis, de que ese lugar sea totalmente demolido y hagan un monumento a los fallecidos, que sea un lugar donde la gente pueda ir a recordar a sus deudos. Que lo declaren de utilidad pública, porque aunque no importa quién sea el propietario, el dueño, pero ese lugar debe ser un santuario. Yo creo que sí. Creo que la sugirieron. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo esa escuché, sugerencia. que lo sugirieron, no recuerdo qué institución fue. Un diputado de San Pedro creo Eso que es, sometió una moción en la No Cámara. lo había escuchado, Sí, Un diputado. fue, pero es algo lógico porque lo amerita. Hay gente que va a recordar sus seres heridos, sus seres queridos ahí, porque uno no, con esta desgracia, uno no recuerda los momentos agradables que pasamos ahí. Lo que uno va a recordar es esta desgracia. Señores, hay otros temas de actualidad que nosotros queremos también compartir con ustedes, porque lamentablemente la vida continúa. Claro. Y sigue siendo noticia la guerra arancelaria, la guerra económica entre las principales potencias, como Estados Unidos, como China. Y Francisco Moya tiene algunos interesantes comentarios de inicio. Sí, mira, recientemente el presidente Donald Trump le había impuesto unos aranceles a la mayoría de los países latinos y no latinos. Y europeos. Sí, no latinos, europeos, asiáticos. Sí. Todos los lados. Pero en estos días, él prorrogó dentro de 90 días la aplicación de sus aranceles. 3 meses más. 3 meses más. Lo que creó un respiro en los mercados bursátiles. Sí, porque que se estaban a respirar. Sí, volvieron a respirar y bueno, se incrementaron muchísimo. Pero dentro de esos países a los cuales él le prorrogó por 90 días, no incluyó a China. Al contrario, a China le aumentó el arancel. Le aumentó el arancel, creo que fue a 125%. De verdad que yo no sé qué va a pasar con ese tema, porque China es un país muy influyente en el mundo entero. Los productos chinos se consumen en todo el mundo. Y China va a responder de la misma manera, que eso no le quede duda a nadie. Boomerang. Bueno, yo quiero que sepa, hermano. ¿Entiende? Entonces, no sé, hermano, que ustedes entienden. Óyeme, China no se ha quedado atrás. Dijo a los países grandes que estén apoyando eso, me van a tener de frente. A los países pequeños, o no estén apoyando, con ellos no va a haber problema. A los países grandes que no estén apoyando eso, van a tener mi aliado, van a ser mi aliado. O sea, China se ha puesto duro. O sea, esto no sé cómo va a terminar, en verdad. Mira, eso no lo sabe nadie. Esta iniciativa del presidente Trump ha provocado una catástrofe real a nivel económico. Son muchas las bolsas que han caído y otras han subido. Han perdido. Tan inestable, totalmente. Sí, se han recuperado. Por la incertidumbre no que han que subido, provoca. porque lo evidente es que tenga que subir. Por eso son esas bolsas tan volátiles. Pero ha sido mayor la caída, la baja, claro, que el incremento. Claro. Entonces, está provocando en todos los países del mundo cierta incertidumbre económica y un disparo de los artículos de primera necesidad. Entonces, hasta el mismo Elon Musk ha perdido muchísimo. 600 mil millones de dólares. Así Dicen mismo, que ha perdido. 600 mil. Que es un colaborador
del presidente Donald Trump. Pero se ha ido alejando últimamente. Sí, se ha ido Se ha alejando. ido alejando porque producto de él estar en el gobierno, tú sabes. Se ha ganado un sinnúmero de enemigos gratuitos. De hecho, ya han iniciado las manifestaciones mundiales en contra de la política de Trump. Sí. Y eso va a tener consecuencias, señores. Inclusive el presidente de España, Sánchez, Ajá. estuvo en China. Sí. Estuvo visitando a China. Todo el mundo está buscando el lado Claro. oriental Sí. porque verdaderamente nadie se va a hacer un harakiri. Señores, nos están haciendo señas, debemos despedirnos. Sí. Yo creo que esta segunda entrega de nuestro programa, Diálogo Y Análisis, ha sido verdaderamente un momento muy agradable compartirlo con estos no tan viejos hermanos. No, con todo, y en la ocasión que estamos haciendo este programa de duelo, pero creo que ha sido un gran programa y nada, señores, hasta la próxima semana. Será pues hasta el próximo sábado de 4 a 5 de la tarde cuando tendremos una entrega más de Diálogos y Análisis. Bye bye. Hasta Dios la bendiga a todos. próxima.